Entonces, ¿me dan la siguiente, por favor? Dice, bueno, ¿cuál es el origen de los omega? Pues ya queda claro que el origen es la dieta. Tenemos que consumirlo de la dieta, ya sea a través de una dieta con preparar los alimentos o consumirlo con suplementos, como ahora muchos eligen. Entonces, ¿de qué depende nuestra disponibilidad de los omega? Pues cuando estamos en estas etapas de la vida somos muy vulnerables. Aquí dependemos totalmente de la dieta de nuestra madre en la etapa intrauterina, y acá también en la etapa de lactancia, cuando nos alimentamos a través de la leche materna, pues también dependemos totalmente de cómo se alimente nuestra madre. Luego vamos a adquirir diferentes alimentos y en particular el DHA, este omega 3, está en cantidades muy altas en los alimentos de origen del mar, marinos, como el pescado, o en suplementos. Y los precursores están en otros componentes de la dieta. ¿Dan la siguiente? Bueno, con esta diapositiva, que espero que les guste, me encantó esto, como los genes, aquí representa un DNA, la doble hélice, y cómo la nutrición pues influye para que estos genes se expresen. Y esto vamos a tocarlo más adelante. Y que hay una gama de posibilidades en cómo nosotros acomodamos los alimentos y cómo van a influir en la expresión de nuestros genes. Y es bien sabido ya, con un gran acúmulo en evidencias científicas, que nos pueden decir que el DHA se ha relacionado con muchos procesos del sistema nervioso. El aprendizaje, la memoria, las emociones, la agudeza visual, etc. Nosotros vamos a tratar de resumir, y también la aparición de varios desórdenes del desarrollo del sistema nervioso, neurológicos o psiquiátricos, también nos ha permitido demostrar que la importancia de cuánto necesita y cómo utiliza el DHA el sistema nervioso. Y estos, por ejemplo, en Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, depresión, etc. Algún ejemplo iremos a mencionar. ¿Me dan la siguiente, por favor? Entonces, bueno, lo que los evolucionistas, estudiando esto y relacionando la dieta con el desarrollo de nuestra masa encefálica, han aportado un gran número de cosas interesantes. Yo les traigo en particular porque de 42 especies de mamíferos que existen actualmente, han estudiado el contenido lipídico de ellos y han encontrado que tienen algo común en la química. Entonces, que a medida que cada quien va desarrollando sus tareas, es la demanda para crecimiento de esas zonas del cerebro. Entonces, de estos que están mencionados acá, no son los 42, ¿qué hay en común con esa química? Pues que el DHA es componente del fosfolípido de las membranas, que hay mayor concentración de fosfolípidos en la corteza cerebral, y que las neuronas prefieren el DHA, o sea que yo puedo consumir mi precursor de omega 3, que sería el ALA, el alfa-linolénico, pero el metabolismo del individuo lo va a permitir llegar de ALA a DHA, y el que prefiere mi neurona es el DHA, y en este contexto la carga genética importa mucho. ¿Cómo voy a metabolizar ese precursor que tomé de mi alimento? Entonces, me dan la siguiente, por favor. Bueno, este estudio me gustó mucho, cómo los evolucionistas relacionaron esto. No voy a decir los detalles de cómo lo hicieron, pero pues utilizan isótopos radioactivos, y en esencia ellos pueden determinar ese hombre de Cromañón de qué se alimentó, de algo terrestre o de algo marino. La proteína de los que está depositada en sus huesos viene de qué origen, marino o terrestre, ¿no? Y hacen todos los otros estudios para relacionar. Y entonces, algo que se relaciona muy bonito, buscaron, la ubicación, ahí esta es la zona del África Oriental, donde tuvieron los asentamientos, cuando vieron la evolución de la capacidad del cerebro. Y esta población estaba asentada cerca del lago, cerca de donde había la oportunidad de tomar alimentos del mar, alimentos de algas, pescado, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado, otros han estudiado esta capacidad del cerebro, que se basa en lo que algún grupo de investigadores ha desarrollado, ha denominado como la encefalización del ser humano. Entonces, el gran crecimiento de la corteza en el cerebro. Entonces, si ellos incluso hicieron los cálculos y vieron que en el último año ha realmente aumentado, duplicado en tamaño
y eso se relacionaba con de dónde tomaban sus fuentes de alimentos, y mucho de eso eran pues, de alimentos marinos. De ahí la asociación con el consumo de pescado, ¿no? Y después empezamos a buscar qué le daba el pescado que en realidad le permitía desarrollar eso. Bueno, aquí menciono nada más la importancia en los procesos que tiene la corteza cerebral y que va muy de acuerdo con lo que ellos han encontrado en la evolución. ¿Me dan la siguiente, por favor? Bueno, luego haciendo otros estudios puede decir que se puede resumir que esta composición, esta adquisición, incorporar ese tipo de alimentos a la estructura cerebral, lo llevaba en realidad a tareas que mayor proceso de cognitivo, de aprendizaje, de planear, de hacer a futuro, de tener herramientas, se han asociado al tipo de herramientas que desarrollaban, más sofisticadas, los entierros eran con más ofrendas, la cerámica, textiles, empezó a socializar e incluso la comunicación con otros a través del diálogo. Entonces decía, el desarrollo de esta zona del cerebro le permitía esa resistencia a todas las nuevas presiones del ambiente, que el ambiente le estaba dando en su evolución. Y entonces, bueno, aquí pues les represento esta, es una alga gigante, y bueno, parte de las herramientas de esa época. Incluso como colofón para los nutriólogos, ya hablan de la moda de la dieta paleolítica, ¿no? O sea, lo que recolectas y lo que pescas. Y eso te lleva a un estado de vida saludable. Entonces vemos que a manera de moléculas, de manera muy interesante está que este DHA tiene su preferencia de las regiones, ¿no? En el cerebro podemos decir que hay materia blanca y materia gris. Bueno, los lípidos, la materia gris prefiere a los poliinsaturados, ¿ya? De la diferencia en la materia blanca prefiere monoinsaturados sobre poliinsaturados. Por ejemplo, el oleico es un insaturado monoinsaturado, es un omega 9 monoinsaturado. Pero de la cantidad de poliinsaturados prefiere un omega 6 antes que un omega 3. Sin embargo, en la materia gris prefiere poliinsaturados a los monoinsaturados, y dentro de los poliinsaturados prefiere el DHA de los omega 3 que los omega 6. Entonces hay una distribución en las regiones del cerebro, ¿no? A nivel celular también podemos hacer las especificaciones, la compartimentalización de este componente, ves el cono de crecimiento, o sea, en este sitio, o sea, la prolongación del axón, en los sinaptosomas, la comunicación que está como, hay las ramificaciones de membrana para permitir la comunicación entre una neurona u otra, en las células que revisten a estas neuronas, que las rodean, que las sostienen, en las bandas de mielina, que ahí están los oligodendrocitos y las células de Schwann, y en las membranas mitocondriales, porque además esto, ¿por qué? Recordando eso, el cerebro consume casi el 60% en algunas etapas de la vida de la glucosa, que es el aporte energético, y la glucosa se procesa en mitocondrias, y la mitocondria es un organelo con una gran cantidad de membrana, y entonces de ahí la demanda de ¿dónde requiero más DHA? Pues donde hay mayor actividad cerebral, donde se requiere las funciones de esa membrana. ¿Ven la siguiente? Bueno, también ellos trabajando con monos, este es un cerebro de un macaco. Entonces han visto que el DHA, que es el omega 3 de 22 carbonos con 6 dobles enlaces, y este es de 20,4, es más denso en la materia gris y varía en las diferentes áreas de la corteza. También vemos que hay una preferencia por edades, por eso decimos la etapa del desarrollo y el estilo de vida demandan cierto tipo de alimentación. Entonces, al mes los estudios vieron que la proporción omega 6, omega 3, DHA específicamente, es casi igual al mes de vida, pero a los 82 años tenemos un gran porcentaje de omega 3, de DHA. De manera interesante también vemos aquí, les estoy representando este esquema, dos neuronas, la sinapsis, comunicación de una con otra, y aquí hay otra célula, el astrocito.
las neuronas les encanta el DHA, pero ellas no lo pueden sintetizar. ¿Se acuerdan que tomamos el precursor ALA y lo podemos metabolizar y me da DHA? Bueno, las neuronas les gusta para construir su membrana, pero no lo pueden sintetizar, porque no incorporamos el precursor ALA a la membrana. Sin embargo, los astrocitos y las células del endotelio en el cerebro sintetizan y liberan fácilmente a este omega 3. Entonces, de ahí esta cooperación, que así como cooperan las células, deberíamos de cooperar los seres humanos, ¿verdad? Es súper importante porque cada quien hace su papel. Entonces, los astrocitos pues son células clave para proveer de este componente de la estructura de la membrana, y así coopera con el buen funcionamiento del sistema nervioso.